Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Sergio. Sergio era juez, pero un día, harto de la corrupción ambiental, decidió colgar la toga y dedicarse a orar. Bien, hasta ahí bien. Pero como seguía siendo, más que juez, era magistrado, sacerdote, no solo juez, no un juez de estos que han encarcelado injustamente a Zaplana y a esta gente, que ahora, 4 años después, dicen que todo fue ilegal. A ver quién le devuelve la salud, la dignidad, el buen nombre, etcétera. Pero bueno, este magistrado, juez, sacerdote, le tocaba hacer un culto anual a Júpiter, que se encendían unos fuegos. Y se negó a encender el fuego, así que dijeron, ya están aquí los cristianos, hicieron una matanza, incluyendo al pobre Sergio, que lo descubrieron y le cortaron la cabeza, que era una costumbre romana bastante extendida. Y desde entonces es santo. Así que felicidades a todos los Sergios, que son muchos. Es un nombre que cunde muchísimo en la España actual. Hace unos años estaba casi desaparecido. Felicidades, sobre todo si son del Club Libertad Digital. Hoy es un día de hielos, de lluvias, de nieve algo menos, es más, son días de hielo y escarcha más que realmente de nieve, y vamos a tener prácticamente una semana así, febrerillo loco, se retira pues con un pasmo. Hemos tenido días prácticamente de primavera y hemos tenido y tenemos ahora otros de puro invierno. En Madrid ahora había 0 grados, 1 grado, depende de las zonas, claro, y nos iremos pues también según las zonas a 8 o 10 grados de media, pero bueno, en la sierra estarán bajo 0. La máxima, Las Palmas de Gran Canaria, 20 grados. La mínima, ojo, que aquí es donde el pelotón del pasmo ha dado un golpe sobre la mesa Soria, que va a ser muy difícil pillarla. Ojo a Soria, 10 bajo 0. Así está el tiempo. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo y vamos a hacer un programa especial dedicado a Ucrania. Hoy hace un año, que empezó hace unas horas, se cumple un año, no de la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania empezó con la toma de Crimea hace 8 años y pico, sino ya directamente de la invasión de toda Ucrania, de todo el territorio ucraniano, empezando por algunas zonas rusohablantes, donde los rusohablantes ahora no quieren saber nada de los rusos. ¿Por qué? Pues un ejército de violadores y asesinos, con los mercenarios de Wagner en primera fila, y claro, también violan a las ucranianas que hablan ruso. De hecho, hoy publica El Mundo una información en la que cuenta que los reclutas que mandan a morir, porque no tienen ni motivación ni preparación, es una vieja tradición del ejército ruso, que se multiplicó con el ejército rojo, que es que mandan a los soldados, como había muchos. Rusia tiene ahora la mitad de la población que tenía en tiempos de zar. La mitad. Eso es el comunismo. Se dice pronto. España tiene el doble de la población que tenía antes de la guerra. En general, el mundo dobla, triplica su población. Pues en Rusia, que tenía 240 millones de habitantes, tiene ahora unos 120, 130, ni se sabe, pues no se sabe los que se escapan. Pero los mandaban, llegaron a ir, en la Primera Guerra Mundial, 5 soldados con un rifle. Cuando caía el soldado, el otro cogía el rifle y así. Y si se resistían, pues los mataban. En el caso del Ejército Rojo fue peor, directamente instalaban una ametralladora detrás de los soldados y encadenaban al soldado a la ametralladora, de manera que si se retiraban, a veces pues simplemente por guarecerse, los ametrallaban por la espalda y no tenía más remedio porque estaba atado. Esto es Trotsky, esto ya es el comunismo, digamos la matanza industrial en gran escala. Y vienen pues los reclutas con su preservativo para violar ucranianas. Este es el Ejército Rojo, porque es el Ejército Rojo, que es un ejército de violadores. El Ejército Rojo, yo lo cuento en la memoria del comunismo, se jactaba en vida de Lenin de violar a las rusas que decían burguesas. Burguesa es la que le gustaba, la declaraban burguesa. Las llevaban a fregar a los patios de los soldados y las violaban todos.
Y por supuesto, las feministas como Alejandra Kollontai eran ya como las feministas de ahora. Las mujeres de derecha no eran mujeres. Las violaciones a las mujeres que no eran comunistas no eran violaciones, eran pues cosas que pasan. El único caso que se recuerda de alguien alentando a la violación fue precisamente el de Stalin y luego el de Khrushchev, que lo justificó. No se sabe el número de millones, pero hablamos de bastantes millones, de mujeres alemanas violadas, pero fue una doctrina sistemática, violar a todas las mujeres alemanas, desde niñas a abuelas. Este es el Ejército Rojo. Y este es el ejército que ha invadido Ucrania. Y siempre el salvajismo, la crueldad del Ejército Rojo, que viene, pero empeorando, la del ejército ruso, que ya era cruel con los suyos y no digamos con los demás, pues se ha topado contra todo pronóstico con la resistencia de un país que se llama Ucrania. Ucrania pertenece al ámbito eslavo, al mismo que Rusia, pero una cosa es un país y una historia y otra cosa es un régimen político. Lo que se está invadiendo en Ucrania es un régimen democrático. O sea, no es que Rusia quiera recuperar territorio, ni que la Unión Soviética quiera rehacer su esfera de influencia. Esto último sin ninguna duda. Sobre todo es no permitir que la Europa del Este, cuyos regímenes parlamentarios eran distintos del régimen comunista de la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, hasta Ucrania, que ha tenido diversos regímenes, etcétera, puedan tener un régimen de economía de mercado y no de mafia, y de democracia liberal, y no dictadura de los comunistas de toda la vida. Lo esencial es que esto es una guerra entre democracia y dictadura. Si no, ya me contarán ustedes, ¿qué está ganando Rusia con esto? Nada, excepto poder. Rusia lo que quiere demostrar es que es una dictadura con poder en lo que fue su área de influencia después de la Segunda Guerra Mundial, área de influencia que conquistó por la cobardía de Occidente, por los acuerdos de Yalta. La Unión Soviética se comprometió a que hubiera elecciones libres en todos los países que tenían régimen parlamentario, incluyendo Polonia, incluyendo lo que ahora es Chequia y Eslovaquia, entonces Checoslovaquia, todos, hasta Alemania. ¿Y qué hizo? Por supuesto no respetó los tratados. Nunca la Unión Soviética, nunca los comunistas han respetado ningún tratado internacional. Me da la risa cuando ahora veo, ¡ay, qué peligro de escalada militar! Escalada militar, toda la que pueda. Putin, si no escala más es porque no puede, porque tiene un país arruinado, corrompido por la mafia, con unos reclutas mal pertrechados, que no saben, no tienen ningún espíritu de combate, porque se le ha perdido en el Donbass a un tío de Vladivostok. Pues absolutamente nada. Y sobre todo cuando ve que lo matan. O sea, llega un tío de Moscú que está en los arrabales malviviendo, vendiendo hachís, y lo mandan a la guerra. Y le dan un preservativo y un fusil. Y cuando llega allí se encuentra con que los ucranianos disparan y los matan. Y ve que cae el otro que era de al lado. Este era de San Petersburgo y ha caído. Y entonces, ¿qué afán tiene? ¿Qué hace allí ese soldado? Pues nada, que si no combate lo matan por la espalda. Lo de siempre. Lo de siempre. Es el Ejército Rojo. La naturaleza totalitaria de esta invasión es la clave de todo. Y la desastrosa reacción de Occidente, solo arrastrado por el heroísmo de Ucrania, es lo que explica que hoy, un año después, no haya perdido la guerra Putin. Los medios de comunicación, que son verdadera escoria, tomada por la izquierda, y la izquierda siempre será pro Moscú, siempre, de una manera o de otra, pueden decir qué heroico es Zelensky, qué bonito, y van los mamarrachos de Hollywood, el Sean Penn que va de Fidel Castro a Zelensky, como si fueran lo mismo, la misma mamarrachez de esta gentuza, que es gentuza. Aprovechan los muertos de cualquier manera. Pero el problema de fondo es el de Occidente. Occidente, cuando cae el muro, cree que ya se puede dedicar a hacer negocios.
Bueno, como si ya hubiera democracias asentadas en Rusia, en China, en la propia India, que es un país que vota, pero bueno, es una democracia por parcelas y por castas. Mucho Bollywood, pero cuidadín. Y donde las mujeres son perseguidas y masacradas, a veces hasta por la policía. Hombre, no es el nivel de despotismo de la China comunista ni de la Rusia de Putin, que es la Rusia comunista, que es a lo que han vuelto. Pero es fundamental entender la naturaleza de esta guerra. Esta guerra se hace porque Putin quiere defender el sueño de una hegemonía ruso-soviética. Él la vende como rusa, pero es soviética. Sobre todo lo que era el área de influencia hasta Alemania, incluida, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque son nacionalistas, porque se sienten humillados y son pues como los catalanes del Barça, que nos roban los partidos y están comprando árbitros. O sea, son tramposos, totalitarios por naturaleza. Y este dictador, que es Putin, que es un asesino profesional, que ya lo era en el KGB, es un sicario del KGB, él empieza, sus prácticas las hace en el muro de Berlín. Siempre digo, mira, este es el que delataba al chico de la canción Libre, de Nino Bravo. Libre, bueno, pues este es el que lo delata, Putin. Le disparan por la espalda cuando huía a Occidente y está, no sé si fueron 9 u 11 horas, agonizando entre dos enormes muros de los que levantó el comunismo en la Alemania del Este. Según el joven Tamames, para que los trabajadores del oeste no huyeran al paraíso comunista. De esto, por supuesto, en Vox tampoco saben nada. No saben nada de nada. Pobrecillos. Pero, sin embargo, en España, afortunadamente, tanto el PP como Vox, y esto es mérito de Vox, porque no todo el mundo en la derecha europea lo vio tan claro, desde el principio, Abascal y ahora Feijóo han apoyado el esfuerzo bélico que España no está haciendo para ayudar a Ucrania, a lo único que se hay que ayudar a Ucrania, que es a ganar la guerra. No, refugiados, está bien, hay hasta 8 millones de refugiados, de un país que tenía 45 millones más o menos, no se sabe los que viven, ni los que quedan allí, ni los que quedarán. Sobre todo Polonia es el país que más esfuerzo está haciendo. Esa Polonia que no era democrática. No, lo democrático era lo de Alemania, vivir de Putin y traicionar a Europa como ha hecho Alemania con Putin y como hace Sánchez con Putin. Le compramos el doble de gas y de gasolina a Putin. Somos el segundo país, digamos, esta mañana hemos hecho un censo, estamos por detrás del 20º en ayuda militar. España es la quinta economía de Europa. Bueno, al paso que vamos seremos la sexta, éramos la cuarta, pero bueno, una economía importante. Son 47 millones de habitantes, con un tren de vida importante, etcétera. Bien. No, militarmente, ni siquiera el 20º. En compras a Putin, que es lo que mantiene la guerra, el segundo. Esta es Sánchez. Y va a ir a hacerse la foto con Zelensky, pues como Son Pen. Y luego se la hace con Maduro, y con Petro, y con Boric, y con AMLO, y con Ortega, si es menester. Les da igual. Tenemos un gobierno comunista. Nuestro gobierno es putiniano, pero no solo por Podemos. Básicamente es por el PSOE. Porque España ha dejado de tener un régimen dentro de las democracias occidentales. Todavía no hemos caído en una dictadura comunista, pero por supuesto que vamos camino de ello. Igual que en Iberoamérica, que no se llamará comunista, pero lo será. Por eso es más importante que nunca que al menos los dos partidos de la derecha en esta cuestión no hagan tontadas. Y hay que decir que no las han hecho. Ni Vox ni el PP. Pero vamos a contar los datos de la invasión
de la nueva Unión Soviética, que es la de toda la vida, a Ucrania. Un año después de la invasión rusa de Ucrania, se calcula que cerca de 8 millones de ucranianos han abandonado su país. Los muertos se cuentan por miles y el final de la guerra ni se vislumbra en un horizonte lejano. El país se mantiene unido gracias a su presidente Zelensky, que ha conseguido cambiar la política internacional europea. Naciones Unidas confirma el aislamiento de Rusia, que agita el fantasma nuclear. Pedro Sánchez, de visita en Kiev, entregará hasta 10 tanques Leopard y reiteró su apoyo a Zelensky, a pesar de la presión de sus socios de gobierno. Escuchamos a Sánchez, a Yolanda Díaz y a Gabriel Rufián. Toda la cooperación que estamos haciendo en el ámbito militar, no solamente España, sino los aliados en el marco de la OTAN y también de la Unión Europea, lo estamos haciendo para defender a Ucrania, no para atacar a Rusia, porque Ucrania nunca fue un riesgo para la seguridad de Rusia. Aquí lo que estamos haciendo es defender a un pueblo que está siendo agredido de un agresor y por tanto no puede haber equidistancias. Todo el apoyo al presidente del Gobierno con su visita en el día de hoy. Me parece que es imprescindible que lo hagamos y en el resto de las cuestiones conocen nuestra posición, ya he opinado en su momento y desde luego vamos a seguir trabajando en el Gobierno de España por favorecer las vías diplomáticas y que de una vez por todas esta guerra criminal acabe en Ucrania. Nosotros hemos abogado desde el minuto uno por la diplomacia. Eso no significa que no seamos un partido grande, un partido serio, un partido de gobierno. Sabemos que hay que ir más allá de la pancarta, pero creemos que tampoco hay un camino intermedio entre el discurso acrítico, aldantista, enviar más armamento y nada más. Creemos que también hay que establecer vías de diálogo. No, hombre, no, yo creo que hay que mandar esta gentuza ahí a primera línea. Lo mejor es que los comunistas y este mamarracho se vayan directamente a primera línea. Que vayan diplomáticamente a hablar con los soldados rusos. Pero todos. O sea, hacíamos una limpia en España, pero extraordinario. En vez de la división azul, la división roja. Venga, todos los rojos al frente de Ucrania a plantar cara a los mercenarios de Wagner. Bueno, se quedaba España nueva. Gentuza. Son gentuza. Están violando, están masacrando a la gente. Diplomáticas, el atlantismo. Pues claro, ¿de qué estás viviendo tú en democracia, mamarracho? Más que gracias a Occidente. Pero si Esquerra es el primer partido fascista que hubo en España. Si desfilaban con la camisa verde oscura, igual que los de Mussolini. Desde luego mucho antes que la Falange. Pero si está la primera crónica, que se llama Fascismo en España, de Josep Pla, con los escamots, que así se llamaban, de la Esquerra republicana. Pero se apaleaban a los obreros de la CNT. Era la extrema derecha de la extrema derecha de la derecha extrema de la extrema derecha. Y van ahora de progres, antifranquistas de toda la vida, claro. Eran más fascistas que Franco. En fin, mientras tanto, pues igual que en la política exterior, pues se puede decir que la derecha está cumpliendo con su obligación, que es la obligación de España. España está en una situación de gravísimo peligro. De peligro de ataque interno a las instituciones nacionales y estatales. No se puede separar la defensa de la unidad nacional de la defensa de la libertad, y afortunadamente eso Vox lo está haciendo muy bien. También el PP, pero Vox especialmente. La Fundación Disenso, de la que se critica ahora, está haciendo una política exterior extraordinaria. Por eso la critican, por eso. Pero mientras tanto, pues como ellos no escuchan a nadie, y el que los critica es porque está a sueldo de otros. Operan como una secta en torno a Santi Abascal. Que no es como va a ser una secta, un partido que tiene casi 4 millones de votos, pero opera así, como cuando era un partido antisistema. Solo así, por la absoluta falta de autocrítica y de información exterior, se explica la charlotada de la moción de censura. Santiago Abascal va a ser el encargado de presentar a Ramón Tamames durante el debate de moción de censura. Este papel fue el que ejerció en la primera moción presentada por Vox el actual secretario general del partido, Ignacio Garriga. Las fuentes del partido consultadas por el radio aseguran que el debate dará visibilidad a la formación y rechazan que la dirección del partido haya impuesto vetos a Ramón Tamames en su discurso. Vox registra la moción el lunes, pero la fecha del debate depende de Meritxell Batet, presidenta del
Congreso. El PSOE piensa ahora en el mes de abril, ya que el debate es una oportunidad única para presentar una España de bloques en vísperas de la campaña electoral. El Partido Popular se abstendrá. Escuchamos a Ignacio Garriga, a Félix Bolaños y a Alberto Núñez Feijóo. Bueno, sin duda alguna, Vox ha cumplido con su palabra. Dijimos que íbamos a presentar la moción de censura y la hemos presentado. Y hemos cumplido nuestra palabra con un candidato independiente, un candidato con una experiencia vital y profesional brillante, de sobras conocida por todos los españoles, con el objetivo de lograr ese apoyo necesario para cumplir con el objetivo de la moción de censura, que es echar a Sánchez del poder y que los españoles decidan el futuro de España. Es una moción de censura que han organizado con reuniones preparatorias tanto el señor Abascal como el señor Feijóo como el señor Tamames, y desde luego es una gran oportunidad para demostrar que hay dos modelos para gobernar España. No nos vamos a oponer a ella, pero entendemos que no es ni el momento, ni la oportunidad, ni lo más inteligente para conseguir que el gobierno cambie. Félix Cercisky Bolaños se ha convertido en el jefe de la checa ideológica. Miente como el bellaco en que se ha convertido cuando dice que esto lo han hecho en reuniones entre Abascal, Tamames y Feijóo. Es mentira. Tamames invitó a cenar a Feijóo, porque ¿a quién no invitará Tamames a cenar? Y Feijóo le dijo que si fuera su padre no le dejaría hacer el Canelo, como va a hacer. Hoy viene la noticia de que van a pedir que el candidato se siente en la mesa del Congreso, supongo que en el sitio de Pisarello, donde Pisarello come pipas porque no se puede levantar. Claro, yo vengo diciendo, y será por eso que han pedido que se siente en la mesa, no sé qué es peor, que estaría abajo en una silla de ruedas enfrente de Echenique, que podían sacar una mesa de ping-pong y jugar ahí entre los dos. La cancha de baloncesto no está. Todavía es que no está Ramón para esto. Yo escribo una columna en esto, digo ambos. O sea, que vamos a tener una moción sin moción y una censura sin censura. O sea, el discurso de Abascal no será de candidato y el discurso de candidato no será de presidente, que es lo que manda la ley. Entonces, ¿qué es lo que va a ser? Pues va a ser un discurso de Abascal y una charla de Tamames, que ya dice que es que ha pensado mucho en España, en la economía y relaciones exteriores. Y dice Vox que no ha impuesto ningún veto a Tamames. No, los vetos los ha puesto Tamames a Vox. Esto acaba en un abrazo entre Tamames y Sánchez. Solamente unos catetos que viven metidos en su secta son incapaces de entender que esto no es la moción de censura que dijeron. Garriga miente como si de Bolaños se tratara. Dijeron que sería un candidato de consenso y con experiencia de gobierno. ¿Qué experiencia de gobierno tienes, Tamames? Ninguna. ¿Qué consenso hay? Ninguno. Eso es lo que dijo Abascal. Esto es una moción de censura de Vox contra Vox. Vox siempre quiere que se le tome en serio como alternativa. Esto es la negación de la seriedad en política. Es que hay que hacer algo, sí, callaros. O sea, lo que tenéis que hacer es callaros. Y trabajad alguna vez. Trabajad. Esto es de un grupo que vive encerrado en sí mismo y se niega a escuchar las señales del exterior. Pero no veis la mamarrachada que vais a hacer. Pero si os lo estamos diciendo desde hace un mes. Pagados por el PP, pagados por Ayuso, todos contra Vox. No, hombre, no, vosotros sois los peores enemigos de Vox. Esto es la moción de censura, esta es contra Vox. Es de Vox contra Vox. Y si no, ya lo verán. Entonces, ¿sabes lo que dirán? Dirán, bueno, se nos ha interpretado mal, quizá no supimos ver las señales. No, que sois muy chulos, sois tan sordos como los del PP, si es que venís del mismo palo. Los medios os molestan, la democracia os estorba, la admitís porque sois maricomplejines, también vosotros, naturalmente. Si no, porque presentáis a un comunista de 90 años, porque sois maricomplejines. Podéis haber presentado al padre de Iván Espinosa de los Monteros, que es un hombre benemérito, con experiencia industrial, económica, etcétera.
Un hombre de principios, un hombre de criterio, que estuvo en DENAES, en la fundación de lo que luego ha sido Vox, la parte mejor. Podríais haber presentado a Alejo Vidal Cuadras. Podríais haber presentado, hombre, si se hubiera dejado a Manolo Pizarro. Pero no, señor. Tenía que ser el chistecito que le cuenta Dragó a Abascal. Le hace gracia a Abascal, hombre, un comunista contra Sánchez un comunista. ¡Qué pardillos! ¡Qué pardillos! No conocéis el percal. Yo digo, un tío que es capaz de escribir la segunda parte de La Regenta, es capaz de escribir la tercera parte del Quijote y de hacer un discurso contra lo que diga Abascal, y si no al tiempo. Y si no al tiempo. Porque habla Tamames después de Abascal. ¿Qué se apuestan? A que matiza el discurso de Abascal. Y esto lo ha pensado Vox. ¿Qué va a pensar? No ha pensado nada. Dijimos que iba a presentar una moción de censura. Sí, y cuando uno quiere hacer una cosa y no puede, pues no puede. ¿Qué costaba echarle la culpa al PP? Repito, ¿qué costaba echarle la culpa al PP? El PP, por su lado, hace todo lo posible, Vox hace todo lo posible para que no votemos a Vox. Y el PP hace todo lo posible para que no votemos a Feijóo. Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que Pablo Casado no regresará al partido y a la política de momento. El presidente del PP ha querido zanjar la polémica en torno al expresidente popular, del que ha dicho está volcado en otros compromisos privados. En una reciente entrevista en este programa, Elías Bendodo confirmaba que Pablo Casado regresaría a la formación más tarde o más temprano. El digital El Español cuenta hoy que el mismo día que Feijóo y Casado comían en un restaurante cercano al Senado, González Pons y García Egea lo hacían en otro local. Según la información, el vicesecretario popular recriminó al exsecretario general las filtraciones de los chats privados. Este último negó que él fuese el responsable. Escuchamos a Elías Bendodo hace unos días en este programa, a Feijóo y a Díaz Ayuso, que ayer era preguntada por las filtraciones y el encuentro del presidente de su partido con Casado. Todo tiene su periodo de maduración, todo. Cuando uno llega a un sitio, aunque tenga todo el derecho del mundo y todos los apoyos, pero no es el momento de llegar, el sistema te expulsa. Y estoy convencido que pronto Casado también estará cómodo en los actos del Partido Popular, de su partido. Está, por lo que me ha dicho, enfocado y centrado en una actividad profesional, y esa actividad profesional, según me ha dicho, no es compatible con la actividad política, cosa que entiendo y además me parece razonable e inteligente. Yo las cuestiones del Partido Popular las trato en el Partido Popular. Yo creo que tengo poco que decir, la verdad, aquí en Consejo de Gobierno. Es una humillación. Desde luego yo sí digo, el primer día que estos dos canallas, porque son dos canallas, difamadores, calumniadores, dos delincuentes que sin ninguna prueba trataron de asesinar civilmente a Isabel Díaz Ayuso, por supuesto yo a Ayuso la voy a seguir votando, pero por supuesto al PP no lo votaré jamás. Antes voto a Tamames. O sea, yo puedo admitir un Viejares y un bobo, como está demostrando que puede ser Santi Abascal. Ahora, una banda de canallas que recoge a delincuentes, difamadores, calumniadores, criminales de derecho común, los va a votar su puñetera madre. Y Feijóo cree que un partido es como una hermandad mafiosa. Pues allá Feijóo, que se lo crea. Desde luego yo no voto a la mafia. Y esto es la mafia. Que sea de Murcia no quiere decir que no sea mafia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Todo para que no saquen WhatsApp de Maroto y de Cuca. Porque toda esta operación, que a Feijóo lo deja como cagancho en Almagro, como un cateto que desconoce las costumbres de Madrid, en manos de Prisa, todo viene porque salen los WhatsApp demostrando que el círculo de confianza de Feijóo son una colección de sinvergüenzas que son capaces de decir una cosa y la contraria con una diferencia de 10 minutos. Pero si ya se han publicado, ¿por qué no haces una purga y echas a Cuca del Congreso y a Maroto del Senado? Por pereza, por pereza. Igual que Vox, ¿por qué no quita la moción de censura? Por pereza, es que ya que estamos aquí... ¡Oh, señor!
Óptima Mayores. Sí, Óptima Mayores, esa hipoteca inversa para mayores de 65 años que tienen un piso en propiedad, pero que necesitan liquidez y, por supuesto, no quieren perder esa propiedad de su vivienda. Vamos a dar el teléfono 900-800-864, 900-800-864 o llamando a Óptima Mayores, consultando en optimamayores.com. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras. Tú eras cría y Sergio prácticamente no había nacido cuando hubo un tren en Sevilla, una especie de tranvía, tren, metro, aéreo, no sé cómo le llamaban, en Sevilla. Y el día que lo inauguran, cuando va a dar la curva en Sevilla, resulta que hace ¡crack! Y es que no habían calculado la curva, no habían ensayado. Por lo visto, esto de presupuestar trenes, hacer las vías, llevarse la mordida, que es para lo que lo hacen, y luego que circulen ya son cosas distintas. Una cosa es hacer el tren, inaugurarlo, y otra cosa es que el tren pueda circular. Claro, lo de los trenes que no pueden pasar por los túneles parece que es un caso, pero repito, hay un antecedente. En el centro de Sevilla, el día de la inauguración, hace el tren tranvía aéreo, hace así, ¡clac! Y se queda allí, varado, porque no habían calculado la curva. Bueno, se pegó con el andén y allí murió el tren, no sé qué habrá sido de él, lo habrán vendido, yo qué sé. Bueno, pues ahora, ¿qué corrupción no va a haber en la comunidad de peluquines? O sea, la Comunidad Valenciana se está revelando como un archivo interminable, como una auténtica mina de corrupción. El PP denuncia un caso trenes en la Comunidad Valenciana. El gobierno de Ximo Puig compró 6 convoyes por 43 millones de euros que ahora no pueden cubrir el trayecto Alicante-Denia. Los populares denuncian que los vagones superan en casi 10 toneladas de peso lo que pueden soportar los 3 puentes metálicos de la ruta. A pesar de ello, el gobierno socialista inauguró la línea en el mes de enero antes de que culminasen las obras de remodelación necesarias para que los puentes no se caigan. Miguel Barrachina en Es Radio denunciaba que los usuarios tienen que coger 3 trenes para hacer este recorrido. Después de casi 7 años de obras con el tránsito cortado, no han sido capaces de habilitar para unos vehículos que no están preparados para este recorrido. 3 horas y 1 minuto para recorrer 100 kilómetros. Bueno, esta es la realidad. Esto es el socialismo. No es que sea malo, ladrón y criminal, es que además es profundamente ineficiente. Es que no saben hacerla o con un canuto. Bueno, y luego lo que sí saben es, de una manera clamorosamente ilegal, meter en la cárcel a sus adversarios. La época de gran prosperidad de la Comunidad Valenciana ha sido la de Zaplana y Rita Barberá. A los dos los han querido manchar con la corrupción. Rita por un bolso. Y murió de asco abandonada por su partido. A Zaplana lo metieron con leucemia en la cárcel. Por supuesto, el PP ha defendido a Griñán, pero no defendió a Zaplana. Y dijimos en su día, que lo mantenemos, eso fue una fechoría propia de la Unión Soviética, hecha por un fiscal corrupto y por unos jueces corrompidos al servicio del PSOE. Ahora llega Campo, en el Supremo, y dice que, bueno, es que fue ilegal la actuación, que se privó del derecho a la defensa, que se les ocultó las razones de su detención. Pero hombre, si la razón de la detención de Zaplana es que un chivato del CNI decía que había encontrado en un altillo 2 folios que implicaban a Zaplana. O sea, llega un tío sirio, un morito de estos de lavapiés que tiene el CNI, de chivatos, y dice que ha encontrado en un altillo, o sea, llega un sirio, llega a un piso, lo alquila y encuentra en un altillo 2 folios y se va al juzgado que dice que implican a Zaplana. Garantías de Zaplana, ninguna. Estado de Derecho, no existe. Linchamiento mediático total. ¿Por qué? Porque era su enemigo. Defensa del PP, 0. O sea, con Casado y con Teodoro, todas las... puede volver cuando quiera. Dice Bendodo. ¿A qué? ¿A qué van a volver? Pero con Zaplana y con Rita, nada. Y por desgracia, en esto Feijóo es igual que Mariano Rajoy. Peor,
porque no tiene necesidad de ser tan malo. El Tribunal Constitucional admite que se violaron las garantías procesales de los investigados en el caso Zaplana. El Tribunal de Garantías reconoce que se vulneró el derecho a la libertad y de defensa de Francisco Grau, considerado el cerebro financiero del expresidente valenciano, y declara nulo los autos de prisión preventiva. El auto de encarcelamiento de Grau es prácticamente idéntico al de Zaplana, pero el exdirigente popular no lo recurrió e ingresó en prisión a pesar de que los forenses lo desaconsejaron por la leucemia que padecía. El caso está ahora pendiente de juicio. Repito, actitud de Feijóo y de Moreno Bonilla, que es el que ha caudillado, igual que el que está caudillando la vuelta de Teodoro y de Casado, como si no hubieran hecho nada. A lo mejor piensa Juanma Moreno que somos imbéciles, que nos chupamos el dedo. He visto todas las sucesiones en la derecha desde la transición, todas. Y conozco a un sucesor a unos 500 kilómetros de distancia. Lo veo venir. Lo veo venir. ¿Cómo se explica esto? Esto se explica de una manera muy sencilla. Feijóo ha dicho que si no gana se volverá tranquilamente a Galicia o se quedará en Madrid viviendo estupendamente con Eva Cárdenas y criando al niño. Y serán felices y comerán perdices. ¿Y entonces quién sucede? Pues solo hay dos. Solo hay dos. Son Moreno y Ayuso. Así que para que no sea Ayuso, ya adelanta Moreno y pone a Bendodo y ahora trae a lo que su mera presencia pública es un ataque a Ayuso. Pero creen que somos imbéciles, creen que no nos damos cuenta. Siempre se creen más listos que los demás. Hombre, no digo que sean más tontos, pero más listos tampoco. Y sobre todo si es que se os ven las costuras. Si es que es tan evidente el numerito. Bueno, vamos ahora a un asunto. Mira, vamos a hacer una cosa. Como esto es muy complicado y no tengo una opinión clara al respecto y todo es desinformación, vamos a la cuestión. Esto es como lo de Zaplana. Ya anuncian que el gobierno quiere quedarse con el escándalo del Barça. Porque el fiscal Álvaro García Ortiz es la mano derecha de Sánchez y de Pumpido. Por supuesto, si el fiscal de Sánchez se queda con el caso Barça, jamás llegará a los tribunales en lo que a él se refiere. Acabará llegando, porque ya empiezan a hablar árbitros. Ya he perdido la cuenta de los que han dicho sí. A mí no me ascendieron, sí. A mí me bajaron a segunda, sí. Yo como no pité igual que Hernández contra el Real Madrid, pues no he podido volver a arbitrar en primera. Yo no fui a Europa. Ayer tuvo una noche Negreira, a pesar de que tuvo un Negreira que les pitó un penalti que válgame Dios. Pero en fin. ¿Pero qué es lo que quiere ahora Sánchez? ¿Por qué el fiscal, que no ha querido actuar desde el primer momento, lo único que ha dicho es lo mismo que Tebas al principio? Yo no veo cosa penal. ¿No ves cosa penal? 22 años pagando al colegio de árbitros para robar partidos. Ahí no hay nada penal. O sea, no hay ningún perjuicio para los clubes perjudicados, para los socios, para los que han ido al fútbol, para los que han bajado a segunda. La Unión Deportiva Salamanca desapareció por orden de la Liga o de la Federación, porque no tenía dinero para pagar a los futbolistas y le hicieron desaparecer. Y dicen que no hay perjuicio. Y dicen que no hay perjuicio y el Zaragoza está en segunda. Y dicen que por querer comprar a jugadores, ni siquiera árbitros, que es peor, en un partido de promoción, dicen, no, lo sentaron en el banquillo. Gavi, que eran todos capitán del Zaragoza. O sea, eso sí, banquillo. Pero cuando un club roba durante al menos 22 años pagándole al colegio de árbitros. Ayer salió Roures, que es otro farsante redomado, un golpista, tendría que estar en la cárcel con el resto de golpistas, y es al que Tebas corruptamente le ha regalado los arbitrajes. El VAR es el arbitraje moderno y se lo ha dado a Roures, que es uno de los dueños del Barça. Si eso no es un conflicto de intereses, lo que dicen ahora todos estos majaderos, compliance, ¿qué compliance hay? Bueno, pues ayer dice Roures, no, si yo he visto en el palco a Negreira, pero los informes los hacía para el colegio de árbitros, desde el palco del Nou Camp. Es tan evidente,
es tan pringoso, estaban tan seguros de su impunidad, que es que si esto ha salido por casualidad por Hacienda, lo sabíamos todos, pero no había pruebas. Las hay. ¿A qué va el fiscal? Ya les digo yo a qué va. A borrar pruebas. ¿Por qué no se ha intervenido en la casa de Negreira? ¿Por qué no se han intervenido todas las oficinas del Barcelona donde pueden estar destruyéndose pruebas? Porque hace una semana que esto saltó y no ha intervenido, la Fiscalía no ha instado a la policía, a un juez, para que intervenga todo el material que puede ser probatorio en un juicio. ¿Por qué no lo han hecho? Porque quieren proteger como sea al Barça, porque es parte del separatismo catalán aliado con Sánchez. Repito, ¿por qué no lo han hecho? Porque viven prevaricando como Salomé vivía cantando. Es que lo suyo es prevaricar. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Y a eso vamos ahora. El fiscal general tendrá la última palabra sobre el futuro de la investigación del caso Barça. Tal y como les cuenta Libertad Digital, una vez terminadas las diligencias, será Álvaro García Ortiz quien deberá decidir si se presenta una querella o bien se archiva el caso. Si sigue adelante tendría connotaciones políticas, ya que los socios del Ejecutivo de Sánchez podrían interpretar la investigación como un ataque a la propia Cataluña. Además, según desvela OK Diario, la exmujer de Enríquez Negreira asegura que las cantidades pagadas al ex número 2 de los árbitros no llegaron a casa. También señala que las amenazas enviadas por su marido al club catalán no podrían ser un farol y por ello debía tener guardado un as bajo la manga. Hombre, puede hacer el fiscal lo mismo que en el caso Zaplana y compañía. Mantener el secreto del sumario para que nadie sepa nada demasiado tarde. Canallitas. Ayer, donde el Barça demostró que no está más que para ganar la Liga y con la Liga de España y con la ayuda de los árbitros. Si no, tampoco. Ayer se presenta con un cochazo que no cabía en Europa Occidental, Laporta. No cabía ni él en el coche. Cuando salió estuvieron a punto de tener que ampliar la puerta del coche porque parece PAM. Una cosa tremenda. Salió y no quiso, sonrió. Y su cohorte, tiene una cohorte, dijo que en Cataluña de esto no se habla, en Barcelona ni se publican noticias. Es verdad, el Sport no ha publicado ninguna noticia y el Mundo Deportivo ha dicho que esto es cosa de Madrid, que en el Barça nunca ha pasado nada. Dice, de eso se habla en Madrid. Precisamente, salvo el Real Madrid, que supongo que espera su momento, o le da igual, dice, lo he denunciado toda la vida. Pero ayer vi a Ferreras y a José Félix Díaz, que son general empleados publicitarios de Florentino, que es un gran presidente y un pésimo publicista, diciendo que, pues como ya lo sabía el Madrid, que para qué iba a hacerlo. Hombre, porque lo hacen todos. Yo entiendo que haya dejado pasar esto. Bien, para que se frían. Pero por supuesto que tiene que hacerlo. Si al que más le han robado es al Madrid y después al Atlético. Pero la cuestión de fondo, ¿cuál es? La cuestión de fondo es la impunidad. Lo hemos dicho desde el principio. La impunidad del Barça robando partidos, comprando árbitros, es lo mismo que la impunidad del separatismo catalán comprando ministros. Lo mismo. El ministro de Deportes Iceta no dice una palabra. ¿Qué va a decir? Pues si es un sicario como Meritxell, un sicario del separatismo. Obedecen a Junqueras. Pero esto es un escandalazo ya internacional. El fiscal lo tapará. Bueno, creerá él que lo tapa. Y lo único que veremos es lo corrupto que es el fiscal de Sánchez. O sea, ya no equivocado. No, corrupto. Porque esto será pura corrupción. Repito, ¿por qué no se han intervenido los domicilios y las oficinas del Barça y de Negreira? A ver, que me lo explique el señor don Álvaro García Ortiz. ¿Por qué no ha intervenido las oficinas del Barça? Actividad criminal es evidente. Han reconocido el propio Barça y varios presidentes que han pagado 7 millones al colegio de árbitros, al comité técnico, que es el que asciende o desciende a los árbitros y así los trata. Hay declaraciones de árbitros diciendo que les amenazaba Negreira. Hay confesiones de gente que ha bajado a segunda o no ha vuelto a arbitrar primera porque no hacía a favor del Barça. La confesión de uno de los dueños del Barça, palanquero ilegal, pero palanquero, que es Roures, diciendo que los informes
para el colegio de árbitros, para el comité técnico, los hacía en el palco del Barça. Entonces, ¿por qué no intervienen las oficinas del Barça? Pregunto. Si es que está demostrado el dinero, lo han confesado ellos. El otro lo ha recibido. Ahora sale la mujer que ella no la ha visto ya, claro. Anda, lo conocerá otra. Dice que tiene Alzheimer, sí, como yo, que no me acuerdo de nada. Pero me acuerdo perfectamente de Alves, era ahora en la cárcel por violación, fingiendo que le había pegado Pepe una patada y ni lo había tocado. Me acuerdo perfectamente de Sergio Busquets levantando la cara a ver si había picado el árbitro. Y cuando veo que había picado, pum, bajó otra vez. Una pandilla de farsantes, de mamarrachos, la misma mamarrachada que todo el discurso separatista catalán. Y ahora que viene a protegerlo Álvaro García Ortiz, pues don Álvaro, o la fuerza del sino, le acompaño en el sentimiento. Va a quedar usted como un gorrino en un charco. Y la gente no se fija mucho en la política, pero en el fútbol sí. Y cuando pase dirán usted, mira, este es el abogado del Barça. Que no. Ya lo verá usted ya. Nosotros a la Mutua. Nos vamos a la Mutua. Qué faena es cuando no te arranca el coche, tienes que llamar a tu seguro para que te mande a un taller y resulta que no te dejan elegir el taller y les mandan al que a ellos les da la gana. Bueno, si te pasa esto, llama a tu compañía y diles dos cositas. La primera, así que no me dejas cambiar de taller. Y la segunda, yo me voy a la Mutua, porque si te vienes a la Mutua, además de poder elegir taller, el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 55 55 91 555 55 55. Por este y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Pero me estoy riendo porque estoy viendo ya el adelanto de la República de los Tontos y es desternillante. Mientras, pues tiemble después, antes de haber reído. Vamos a la prensa económica del día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, acerquémonos al Valle de los Caídos económicos. Esto es fantástico. Ahora resulta que es Planas, ¿no? El de Agricultura. Sí. Pues reconoce las cumbres de la mentira. Sí. Bueno, pues eso, cisma entre PSOE y Podemos, lo leemos en Libre Mercado. Agricultura, es decir, Planas, reconoce las mentiras de Yolanda Díaz y Belarra sobre los supermercados. Bueno, claro. Ya está bien que alguien, aunque sea del gobierno, y aunque diga sea alguna verdad. Sí. Sí, pero bueno, efectivamente todas las mentiras, porque lo son, sobre los márgenes empresariales en las grandes distribuidoras, pues ahí han quedado, pero lo que hace esto es abrir más el cisma en el gobierno. Mucho ojo también en la información que llevamos en Libre Mercado, el vídeo de Carlos Cuestas sobre Pedro Sánchez enviando 3.138 millones más a Putin en plena invasión, claro, es lo que le hemos comprado en gas. No, tú le das dinero a Putin, canalla. Mira, ayer cuando le dijo vamos a llevar 4 Leopard más si podemos, habría que decirle ya mientras colocas 3.138 millones más en Rusia. Ahora vamos a hacer un programa especial a las 9:15 con Arias Borque, que es el que nos contó que hay 70 Leopard en Zaragoza que no se usan, que hay que montarlos. Es como el final del Arca Perdida. Sí. Imagínate, 70 carros de combate con una cantidad de cajas y cajas y cajas. Bueno, pues hay que montarlos, porque están ahí. ¿Para qué? ¿Qué hacen en Zaragoza? Dáselos todos. ¿Para qué queremos 70 carros de combate de modelo antiguo? Dáselos. No, señor. 6, 4, este dice que 10, serán 2. Pero a Putin, dinero contante y sonante. Sí, señor, dinero contante y sonante. En fin, pues nos vamos a las noticias de cercanía. Hoy viene Vieito Rubido, viene Luis Valcarce y vamos a hacer un programa especial porque hoy se cumple un año de la salvaje invasión, mejor dicho, de la continuación de la invasión de Ucrania por Rusia. Porque hace 8 años y pico empezó la de Crimea, parte de Ucrania según la partición que se hizo al creer, al aparentar el hundimiento de la Unión Soviética, que ya se ha visto que no murió, no estaba muerta, estaba mal enterrada. Pero se cumple un año. Vamos a hacer un programa especial sobre lo que está pasando en Ucrania, cómo ha sido posible el milagro. Pero es muy sencillo de contar. Cuando alguien quiere ser libre, se juega la vida por ello. Y por desgracia, Occidente
no está dispuesto a jugarse el bolsillo por nada. Es Radio.